La ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de saberes de un proceso crítico y sistemático que indaga sobre una comunidad de personas que examinan minuciosamente la naturaleza y la sociedad. La ciencia también podemos decir que es un conocimiento racional, verificable, que ayuda a determinar las pautas que rigen el comportamiento de los fenómenos del universo mediante las teorías y las leyes. La ciencia siempre cambia. No se trata de conocimiento inmutable ni absoluto, por lo tanto no es dogmático. La ciencia duda, cuestiona, examina y razona cuidadosamente la evidencia para construir explicaciones probables sobre los hechos que ocurren en cada suceso. En la ciencia también podemos encontrar la institución social. La institución social abarca los procesos científicos de diferentes comunidades científicas. Esta es considerada institución social porque se dedica a crear conocimiento. ¿Cómo crea este conocimiento? Esta crea con procesos de investigación complementadas por los métodos científicos que existen hoy en día. La ciencia también abarca lo que es la epistemología. Esta es la encargada de estudiar la naturaleza del conocimiento, es decir, los procesos de adquisición. Aquí también existen los conocimientos científicos, es decir, los métodos científicos. Ahí en los métodos científicos siempre tiene que existir la observación, la teoría, fundamentos, hipótesis, conclusión y siempre tiene que existir una nueva teoría. Vamos a hablar sobre Rudolf Carnot, que fue desde 1891 a 1970. La figura filosófica más sobresaliente del Círculo de Viena nació en Ronsford, la empresa que trató de una reconstrucción nacional, ya que propuso los componentes de las profesiones son experiencias instantáneas totales. Introdujo el concepto de la clase cualitativa, postulando así la unidad de todas las ciencias. Introdujo algunas de las mediciones a los principios positivistas de la verificabilidad y el reduccionismo. Ahora vamos a hablar sobre Hans Reichenbach. Igualmente, desde 1891 a 1953, fue un físico, filósofo y lógico alemán, uno de los más importantes filósofos de la ciencia en el siglo XX. Hizo importantes contribuciones a la teoría de la probabilidad y las interpretaciones filosóficas de la relatividad y de la mecánica cuántica, añadiendo también que la termodinámica fue uno de sus fuertes y fundó el Círculo de Berlín. Prosiguiendo, hablamos sobre Karl R. Popper desde 1902 a 1994. Fue un filósofo, politólogo y profesor austriaco nacionalizado en británicamente, em, célebre por haber fundado el falcionismo y por sus teorías de la falsibilidad y el criterio de la demarcación. Ahora, vamos con las ideas contemporáneas, que también fue uno de sus fuertes. Hablando de Irmen Lakatos desde 1922 a 1974, nació en Hungría Lakatos y Popper poseen diferencias en sus teorías, ya que propuso cuando debe rechazarse una teoría, propone que ha sido solo existen dos clases de programas científicos de investigación, los progresistas y los degenerados. Prosiguiendo con nuestro tema, vamos a hablar sobre los programas científicos. Son entendidos como una unidad constituida por una secuencia de teorías científicas con continuidad espacio-temporal que relaciona a sus miembros según un plan inicial común. Tenemos a uno de estos que es Thomas S. Kuhn, que su contribución fundamental a la filosofía de la ciencia en la introducción de la historia como un elemento indispensable para su comprensión integral. Para Kuhn, la historia representa el calor del cristal, dos características fundamentales, el relativismo y el irrelacionismo. Y como último, hablando sobre Paul Feyerabend,
desde 1924 a 1994, fue un filósofo de la ciencia que a lo largo de su vida experimentó una evolución constante en su pensamiento y una figura más atractiva y más peligrosa. Sus obras son Contramétodo, La ciencia es una sociedad libre. Son dos obras más importantes de este personaje. Concluye a la ciencia como una opción alternativa que relaciona y es igualitaria. Ahora, ¿qué es la pseudociencia? Se diferencia de la ciencia porque aunque generalmente afirma ser ciencia, la pseudociencia no se adhiere al estándar, es a los estándares científicos, como el método científico, la falsibilidad de las afirmaciones y las normas mertonianas.